Para leer la escritura, Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3, vamos a leer y vamos a darle lectura del versículo número 6 en adelante. La escritura dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo número 3, verso número 6 en adelante dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una vez más dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Hasta ahí llegamos la lectura, hermanitos, y vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Dios, gracias le damos esta preciosa tarde por permitirnos hoy abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, dirígenos, guíanos y envía tu buena palabra, y que esta palabra, Dios eterno, pueda caer en buena tierra, produzca el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos conforme a tu misericordia, bendícenos, edifícanos, llénanos, y que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. En Cristo Jesús nuestro Señor y gran Salvador te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Esta tarde, hermanitos, quisiéramos prácticamente, no sé si ustedes fueron curiosos, y se les voy a adelantar esto. Prácticamente Pablo el apóstol, en estos versículos que hemos leído, diría yo que Pablo va a refutar esos dos argumentos que tenían los judaizantes, con los cuales habían llegado a Galacia, a las iglesias de Galacia, enseñándoles a ellos, con el único propósito de poder engañarlos, para que, acuérdense que lo que los judaizantes querían era que las iglesias de Galacia se volvieran una vez más al judaísmo, que tenían que guardar la ley, y Pablo lo que está haciendo es refutando los argumentos que ellos exponían a los gálatas, para que ellos practicaran lo que era la letra, la ley. Entonces, prácticamente aquí Pablo, en los versículos que hemos leído, habla de esos argumentos que ellos tenían. Y esos mismos argumentos Pablo los va a tomar
Oiga, que ellos decían, los va a tomar y con ellos mismos los va a encarar a los que habían llegado, a los judaizantes, y les va a decir de que no es correcto lo que andaban haciendo. A raíz de esos dos elementos que Pablo señala aquí, yo quiero llegar a esa conclusión esta tarde. Y es, por un lado, Pablo va a dejar en claro el único camino o la vía única para poder nosotros alcanzar ser llamados hijos de Dios. Y por el otro lado, la única manera o la única vía para poder nosotros alcanzar la salvación. Entonces, esos dos elementos que Pablo va a señalar y los va a agarrar y los va a encarar a ellos, que son los que utilizaban, Pablo los agarra para contrarrestar la doctrina de ellos. Y ahora vamos a ver esta verdad. El camino o la vía única para ser hijos de Dios y poder alcanzar la salvación. Son esas dos cosas. Hay un solo camino, hay una sola vía para poder nosotros ser llamados hijos de Dios y poder lograr alcanzar la salvación para nuestras almas. Eso es lo que vamos a meditar. Ahora, si ustedes recuerdan, en la última ocasión iniciamos nosotros lo que era el capítulo 3 y leíamos del versículo 1 al versículo número 5. Y en esa porción que leíamos dando inicio a este capítulo número 3, el apóstol Pablo les hacía esta pregunta muy importante, una pregunta muy importante que le hacía a los Gálatas, y era esta. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe? Esa era la pregunta que les hacía. En el versículo 2 les dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa era la gran pregunta. Y nosotros decíamos de que la respuesta era clara, de que ellos no tenían para dónde hacerse, porque ellos bien sabían de que si habían recibido el Espíritu Santo, había sido por el creer, por el oír con fe, porque ellos no se habían ocupado de ningún rito, no se habían apegado a la letra que era la ley, ni tampoco por haberse circuncidado. Y yo les ponía el ejemplo, si ustedes recuerdan, les ponía dos ejemplos, pero ahorita les voy a citar uno y el más conocido, y era el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde dice que Cornelio mandó a llamar a Pedro, acuérdese, que estaba en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor, y estando ahí dice que el Señor le mostró en visión, dándole a entender de que no tenía que hacer acepción de personas, Pedro, que él, su gracia y su misericordia había sido para con los judíos, pero también iba a ser para con los gentiles. Y acuérdense que venía el lienzo, dice, del cielo a la tierra, y cuando caía dice que el Señor le decía, mata y come. Y él venía y le decía, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca jamás. Y volvía a recogerse y volvía a venir y le decía, mata y come. Entonces cuando él ya llega a donde Cornelio, acuérdense, había reunido a toda su familia, a la gente más cercana y a los vecinos. Y cuando llega, él les dice, ahora entiendo, dice, que Dios no hace excepción de personas. Era lo que la visión le estaba dando el Señor, de que le decía, mata y come. Porque él sabía que iba a llegar a un lugar donde habían gentiles. Y Pedro era judío. Pero dice que él empieza a hablarles de Jesús. Y dice que cuando empieza a hablar, no había ni terminado el mensaje, cuando de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos. Sobre todo. ¿Y quiénes estaban ahí? Gentiles. Esos que estaban ahí no conocían la ley, no se habían circuncidado, y Dios les dio lo mismo que los judíos. Entonces ahí donde Pablo le dice a los Gálatas, y ustedes les dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer con fe? ¿Por creer con fe? Entonces eso era lo que meditábamos el viernes último nosotros, y era muy interesante esa pregunta. Ahora, llegamos hoy a estos versículos donde le repito de que Pablo va a utilizar esos argumentos que ellos tenían. Le voy a decir ya, el tema es ese, el camino, la vía única para poder ser hijos de Dios y alcanzar la salvación. ¿Por qué? Pablo va a utilizar los dos argumentos que ellos tenían para poder para ellos los judíos, tenían esos dos argumentos que eran para ellos el camino o la vía para poder ser hijos de Dios o ser hijos de Abraham. Y luego
para poder alcanzar la salvación. Y Pablo les va a decir que no es así, que están equivocados, que hay una sola manera y una sola vía para poder llamarse hijos de Dios y alcanzar la salvación. Entonces, Pablo va a refutarles a ellos con los mismos argumentos que ellos tenían. Porque mire, para encarar a alguien con la verdad es con lo que ellos dicen. O sea, yo no voy a ir a inventar otra cosa. No, me está diciendo esto y yo sé que es mentira. Tengo que con esa misma mentira encararle a ellos y decirle cuál es la verdad. Entonces, Pablo eso es lo que hace. Entonces, ¿qué estaban utilizando los judíos? El argumento que ellos tenían para poder lograr ser llamados hijos de Abraham. ¿Sabe cuál era? Por un lado, vamos a encontrar que para ellos el poder lograr alcanzar ser llamados hijos de Abraham era la circuncisión. Vea, ese es el primero que Pablo les va a encarar y va a decirles que no es así. Que no es así. Vea que aquí Pablo va a agarrar los argumentos que ellos tenían. Porque miren, hay dos personajes que sí, la Biblia los habla que son increíbles y que los judíos lo tienen como lo más grande y como lo más sublime. ¿Alguien sabe cuáles son los dos personajes? ¿Perdón? A Moisés es uno. ¿Y cuál es el otro? Abraham. Esos son los más grandes íconos para los judíos. Abraham, y aquí lo empieza a citar Pablo, y luego va con el segundo, que fue Moisés, a quien le dio las tablas de la ley. Entonces, para los judíos, estas dos maneras eran las únicas para lograr por Abraham, por medio de él, ser llamados hijos de Dios, o ser llamados hijos de Abraham. Y por el otro lado estaba la ley, que a través de la ley podían ellos alcanzar la salvación. Entonces, vea cómo, bueno, ahorita que leamos el versículo 6 le quiero decir esto. Pablo no se está saliendo de las escrituras. Él va a agarrar lo que hemos leído, no sé si se dieron cuenta, pero lo que hemos leído prácticamente son 6 pasajes del Antiguo Testamento. 6 pasajes del Antiguo Testamento. Y Pablo los va a citar para encararlos a ellos, sus argumentos, y decirles que sí es cierto lo que está aquí, pero ellos lo han mal interpretado y no es la manera. Entonces viene y la primera cita que agarra Pablo está en el versículo 6. Dice, oiga bien, dice, así Abraham, o sea, pone como ejemplo a Abraham, y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es un versículo de Génesis. ¿Saben cuándo fue que le dijo eso? Esto que, o sea, vea, entienda esto. Pablo no está hablando de él mismo. Que él está citando el Antiguo Testamento a los judíos para que vean que no es como ellos creen, como ellos piensan, como ellos andan enseñando. Y viene y se va a Génesis capítulo 15. Y les dice, así Abraham, oiga, le está diciendo, Abraham, para quien ustedes dicen que son ustedes hijos de él. Así Abraham le creyó a Dios. Oiga, le creyó a Dios y eso que había hecho le fue contado por justicia. No le fue contado por obra. Fue por justicia, no por haber hecho algo. Vea qué increíble y qué profundo lo que Pablo va a decir, le está diciendo aquí a los judíos, a los judaizantes. Ahora, le quiero decir esto, ¿cuál es esa porción? Les pone el ejemplo, le dice, así Abraham, le dijo, oigan, le dice así, mire, Gálatas, oigan bien, y ustedes judíos que están aquí, les dice, Abraham vuestro padre, que ustedes dicen que es vuestro padre, le creyó a Dios, es cierto. Pero él cuando le creyó, lo que él hizo, creer, le fue contado por justicia, no por obras. Abraham no hizo nada. Entonces, ¿cuándo fue eso? En el capítulo 15 de Génesis, dice que una noche, el Señor se le revela a Abraham. En una visión, en un sueño, llega y ¿sabe qué le dice? Abraham, sal de tu tienda, le dice. Y mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Porque así le dijo, será tu descendencia. Será tan grande que no se podrá contar. ¿Qué dice ahora Pablo?
Así Abraham le creyó a Dios eso que le estaba diciendo, que así como las estrellas del cielo en número, así iban a ser su descendencia. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? ¿Le creyó a Dios, sí o no? Le creyó y le fue contado por obra, por justicia. Por justicia, no por obras de la ley. Entonces viene él, dice que le cree. Vea, ¿cómo es que le creyó a Abraham? Repetidas veces lo hemos dicho. Abraham ahí tenía 90 años. Sara tenía 80. En ese momento del capítulo 15. Más adelante, capítulo 16 o 17 creo, ya tenían ya 100 y la mujercita 90. Pero aquí, 90 y 80. Ya los viejitos no podían ya hacer nada humanamente. A la viejita le había cesado la costumbre. Y para peor, era estéril. Entonces no había manera para que Abraham creyera de que él iba a ser padre de muchedumbre. ¿De dónde? No podía. Pero cuando el Señor le dijo, así como las estrellas del cielo en el firmamento, así va a ser tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó. Le creyó a Dios lo que le estaba diciendo, que iba a ser padre de muchedumbre. Y dice, por haber creído, entonces, ¿por qué creyó Abraham? Si no fue por obra, ¿por qué fue? Dígalo. Por fe, exacto. Por fe, no fue por la ley. No fue por la obra. Y eso es lo que le está diciendo aquí Pablo a los judaizantes. Que Abraham en aquel tiempo, y dígame, ¿Abraham estaba bajo la ley, sí o no? Levante la mano, ¿quién me dicen que sí? Que estaban bajo la ley, Abraham. Ah, ya se arrepintió, pues. ¿Y usted se mantiene? ¿Abraham estaba bajo la ley, sí o no? Ah, no van a contestar, pues. ¿Y ustedes aquí, hermanito? Usted lo veo con ganas de participar, hermanito. ¿Qué cree usted, hermanito? ¿Abraham está bajo la ley o no? Es fácil, hermanito. ¿Sí o no, nada más? No. No estaba. Usted dice que no, hermanito. Ajá, no. ¿Usted, hermanita? No, tampoco. ¿Y usted, hermanito? ¿Sí o no? No. ¿Y ustedes? Les digo que sí, ¿verdad? Sí, se mantiene por sí. Sí. Vaya, valiente, hermanita. No. Dice que cuando Abraham, mire, eso es lo que vamos a ver ahorita. Abraham es conocido por el pacto de la circuncisión, no por la ley. La ley vino 430 años después. Él no estaba bajo la ley. Entonces, no puede decir que Abraham le creyó a Dios por las obras de la ley. No existía. Faltaban siglos para que llegara la ley. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. No se equivoquen, les dice. Porque ustedes se mofan de que dicen que son hijos de Abraham. Y van a ver quiénes son los hijos de Abraham. Ahora yo le pregunto, me voy a leer con esto. ¿Y ustedes son hijos de Abraham, sí o no? ¿Y por qué son hijos de Abraham ustedes? Repita lo que acaba de decir, hermanita. No eso, lo anterior. Por fe, exacto. Sí, es que los descendientes de Abraham no son los que se hacen la circuncisión nada más. No, ahora los hijos de Abraham son los que son por la fe del Hijo de Dios. Esos somos ahora hijos de Abraham. No por la carne, no, porque no hemos hecho nada. No, es la fe, todo es la fe. Y eso hay que dejar en claro Pablo aquí. Entonces le dice, así que Abraham le dice, creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, no por obras de la ley, porque ni la ley estaba él ahí entonces. Entonces viene y cree, pero cree por fe. Imagínense, era de creer por fe lo que le estaba diciendo nada más, y él no podía hacer nada. No había una ley, no había nada. Era solamente él con Dios. Y vea, Dios de antemano, miles de años antes, estaba previendo lo que iba a venir para nosotros. Sí, iba a venir para nosotros esto. Este Abraham lo desconocía. Lo que Dios le estaba diciendo, que esto, o sea, Dios le estaba dando el futuro de la humanidad. Lo que iba a venir para nosotros. Entonces, primero, esta es la primera cita que hace Pablo, que está en Génesis capítulo 15. Ahora, el versículo 7 les dice, como está hablando de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sepan, les dice, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, esos son los hijos de Abraham.
No son los que se circuncidan. No. El problema es que miren, ¿por qué los judíos vienen con ese rito? Porque a Abraham le dijo que era la señal visible. Pero ahora acuérdense, Dios no necesita una señal visible. ¿Ustedes están circuncidados, sí o no? Voy a preguntar otra vez más. ¿Ustedes están circuncidados, sí o no? Exacto, esa es la circuncisión. No de la letra, el corazón. No en el cuerpo, es en el corazón que hemos sido circuncidados. Entonces, ¿pero qué decían los judíos? Como a nuestro padre Abraham se le dijo que se circuncidara, señal visible. Era un pacto que hizo con Abraham y su descendencia. Entonces, todo como, vuestro padre Abraham lo hizo y lo hizo sus hijos, lo hacemos nosotros. O sea, ellos lo venían haciendo de esa manera. Pero era algo como algo religioso, un rito nada más. Pero no era del espíritu, era de la carne. Entonces, ¿quiénes son hijos de Abraham? Son los que son por fe. Por eso dice, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que nosotros somos hijos de Abraham por fe. No por la carne, no por tradición, no porque viene de un pueblo. No, de eso no tenemos nada que ver nosotros, pero somos hijos de Abraham por la fe. Entonces eso es lo que Pablo le viene diciendo y quiere decirles, ustedes están equivocados. ¿Ustedes creen que van a ser hijos de Dios solo porque se circuncidan ustedes? No, les dice. Eso no les sirve para nada a ustedes. El que se circunciden no les ayuda para nada. El que circuncidarse no quiere decir que son hijos de Abraham. Acuérdense, Pablo también lo dice en Corintios, vea. No todos los que descienden de Israel son hijos de Abraham. Los hijos de la promesa sí. Pero no la diferencia en aquellos que creen que nada más circuncidándose el cuerpo van a ser hijos de Abraham. Eso fue lo que le dio a él. Y era como un rito religioso que se venía practicando. Pero le dice, ¿quiénes son realmente hijos de Abraham? Son los que creen por fe. Entonces, dice el versículo número 8. Y aquí va a terminar su argumento en cuanto a la manera que ellos creían de poder ser llamados hijos de Abraham o hijos de Dios, que era la circuncisión. Entonces dice el 8. Viene y agarra otro pasaje de la Escritura. Dice, la Escritura, oiga, está hablando Pablo citándola. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Abraham? Previendo desde siglos antes, le estaba diciendo que a través de él, oiga, no los judíos, no los israelitas, no los que se circuncidaban, eran los que aquí está diciendo, en él, en Abraham, serán benditas, no dice Israel, no dicen los judíos, todas las naciones. Dígame, fuera de la nación de Israel no había nada para nadie. Si no era judío israelita, todas las naciones son paganas. Pero él ya estaba previendo de antemano, desde aquel entonces, cuando hizo el pacto con él, que en él, vea, en Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Allí entramos nosotros. Allí es donde entramos nosotros. Para poder llegar a ser nosotros hijos de Dios. Entonces dice, lo leo una vez más. Oiga, este versículo, Génesis 12, dice, y la Escritura, previendo Dios que había de justificar, oiga, ahí nos vamos a quedar, previendo Dios que había de justificar por la fe, no por las obras, no por la ley, no por circuncidarse, no, Dios estaba previendo que había de justificar por la fe a los gentiles. Él iba a justificar a los gentiles por la fe, no por ser circuncidados. Pero dice, previendo. Por eso le dijo, oiga bien, le dio la nueva a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, le dijo. O sea que ahí estaba diciendo que iba a justificar por la fe a los gentiles.
A todas las naciones de la tierra las iba a justificar por la fe. ¿La fe de quién? De Abraham. Y que en él, en Abraham, todas las naciones iban a ser benditas. Si el pueblo bendito es solo Israel, humanamente, nada más Israel. Pero él previendo que a través de, oiga, la fe con la cual actuó Abraham, nos iba a alcanzar a todos nosotros. Pero le digo, no fue por las obras de la ley, no fue porque se circuncidó que íbamos a alcanzar nosotros, no, sino porque él actuó en fe, le creyó a Dios, y por esa fe, ahora en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí está el primer argumento por el medio del cual Pablo le está refutando. Y oiga, lo hace con las escrituras. Y lo lleva a Génesis 12 y 15, diciéndoles que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y que no iba a ser por otra cosa, no por circuncidarse, sino porque Abraham actuó y creyó en fe. Y por eso fuimos nosotros alcanzados también, por la fe de Abraham. Entonces, ese es el primer argumento que Pablo está utilizando y está refutando contra los judaizantes, que no es por la circuncisión que somos llamados hijos de Dios, sino por la fe de Abraham. Ahora viene la segunda. Dice el versículo número 9. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Oiga, lo que está diciendo, como dice que en él son benditas todas las naciones, ahora dice Pablo, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Se está ratificando el versículo 8. De modo que los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos ¿por quién? Por Abraham. Porque Abraham creyó, somos bendecidos nosotros. Y por esa fe nosotros ahora hemos alcanzado misericordia. Por la fe en la cual actuó él. Y ahora nosotros, por esa fe con la que él actuó, en él iban a ser benditas. Y por eso dice ahora Pablo, somos bendecidos con el creyente Abraham. Como les digo, humanamente no tenemos nada que ver, pero espiritualmente sí. Por la fe nosotros somos bendecidos a través de Abraham. Ahora dice el versículo 10. Aquí ya se va a meter con el otro argumento que es la ley. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué les parece a ustedes que aquí Pablo les está hablando a los Gálatas, ¿verdad? Les está enviando la carta a ellos, porque ellos se quieren volver a la ley, a circuncidarse, a guardar todos los ritos y ceremonias. Entonces les envía la carta y les dice de esta manera, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cualquiera puede decir, qué grosero este Pablo, ¿verdad? Qué grosero está diciendo que estamos bajo maldición. Todos los que quieren estar bajo la ley estamos bajo maldición. ¿Cómo puede ser eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice Pablo? No lo digo yo. No se equivoquen, estas no son palabras mías. Esto, ustedes lo creen de esa manera y la misma escritura lo dice. ¿Quieren estar bajo la ley ustedes? Bajo las obras, están bajo maldición ustedes. Uy, dice, ¿cómo va a creer eso, Pablo? ¿Que vamos bajo maldición? Claro que sí. Y se los está diciendo porque eso está en Deuteronomio, en el capítulo 27. Ahí está. Y les dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Aquí le está citando la escritura. Está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Aquí nos vamos a detener un poquito. El segundo argumento que les está refutando a ellos es este. Primero, la circuncisión, que no es la circuncisión para ser llamados hijos de Abraham, es la fe. Y ahora, para alcanzar salvación, ustedes bien saben que ese era el problema que acabamos de ver hace poco en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Que dice que, como los gentiles, ese es el problema que pasaba aquí, era que los gálatas eran gentiles. Habían venido del paganismo y ahora que habían creído en Jesús, llegaron estos judaizantes y le dijeron, no es suficiente con creer en el Hijo de Dios, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Si no les dice, no son salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos creían que para alcanzar la salvación era a través de la ley. Oiga,
Ellos creían convincentemente, según había sido enseñado, que para alcanzar el camino o la vía única para la salvación era la ley, era guardar la ley. Y Pablo les dice, no, todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición, les dice. ¿Por qué le dice eso? Nadie puede cumplirla. Solo hay uno que la cumplió y fue Cristo. Y ya vamos a ver por qué la cumplió Él. ¿Por qué la vino a cumplir Él? Porque nadie la puede cumplir. Mire, cuando yo le digo que nadie la puede cumplir, es por lo mismo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo le puedo poner? Hay un manual, ¿verdad?, que uno pasa para sacar la licencia de conducir, ¿sí o no? Hay una ley para los motoristas, ¿verdad? Y pueden haber cientos de leyes y formas que le hacen ver a uno que no tiene que cometer, ¿verdad? Usted puede cumplirlas todas, pero falla en una, fallo en todas. Una puede cometer y la ley le va a caer a usted, ¿sí o no? Pero que todo hago bien, todo. Bueno, yo les he contado, una vez por aquí cerquita me agarró la policía. Me tocó. Ya iba amarillo para cambiarse a rojo y yo me aventé porque venía atrás el otro. Ahí estaba el motorizado, mire. Él iba para allá, pero como yo pasé, ni modo, me cayó. Un poco nervioso me puse. Y llegó nada más, ¿verdad? Me dijo, licencia. Y la registración, no sé qué, yo por los nervios no encontraba la registración. Y me dijo, está bien, don Manuel, bien, me podía. No importa la aseguranza que si tenía, ¿verdad? Me dijo, ya sé con quién está. Y ella dijo, la compañía, ¿verdad? Digo, todo he hecho bien, pero un pequeño errorcito, ¿verdad? Un pequeño errorcito, ya estuvo para que le cayera la ley. Y el castigo, ¿verdad? Lo mismo está aquí. Lo que le está diciendo Pablo es esto. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen, los judíos que querían hacer, depender de la ley. Porque ellos decían que fuera de la ley no había salvación para nadie. Entonces ellos aparentemente o supuestamente, hasta lo que estaba en el alcance de ellos, querían hacer las cosas bien. Porque mire, el problema de poder alcanzar la salvación no está en la ley, está en nosotros. Porque la ley es buena, dice Pablo, ¿sí o no? Es perfecta, ¿sí o no? ¿Quién es el problema? Nosotros. Hay un manual que le acabo de decir para los que manejamos. ¿Es buena la ley? Claro. Nosotros no la cumplimos. La ley de Dios es buena. Lo que pasa es que nosotros el ser humano no puede cumplirla. Entonces, lo que Pablo le está refutando aquí es esto. Todos los que quieren vivir o depender de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Escrito está, maldito todo el que... Oiga, aquí viene el punto principal. Maldito todo aquel que no permanezca en ella. Ese es el problema. Que no podían permanecer en la ley. Uno conoce la ley. ¿Cómo conocemos la ley nosotros de la Biblia? ¿Cuántos son? Supuestamente. Pero la ley para Israel no fueron 10. Son cientos de estatutos. Pero encerró en 10. Váyase al Antiguo Testamento, Deuteronomio, ahí están todas las leyes. Hay leyes para las embarazadas, cuando estaban con su periodo, cuando iban a defecar, cuando se juntaban a un muerto, todas eran leyes que tenían que guardar. Pero aquí solo 10 se está hablando nada más. Y aún esas 10 no se podían cumplir. Porque ellos pueden decir, yo no he matado a nadie, pero ha mentido, ¿verdad? Yo no he adulterado, pero ha deseado, ¿verdad? Ha mentido. Ha robado. O sea que nadie puede cumplirla. Nadie. Entonces Pablo le está refutando eso. ¿Ustedes creen que por guardar la ley, los estatutos, las obras, van a ser salvos? No, les dice. Si permanecieran en ella, sí, les dice. Pero como no pueden permanecer en la ley, porque aquí les está citando esto de Deuteronomio, les dice una vez más, oiga, escrito está, oiga, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Por eso hay maldición. Mire, ellos
creían que la ley era bendición. No, en vez de traerles bendición, ¿qué les trajo? Maldición. ¿Por qué? Porque no podían apegarse ni permanecer en la ley. Entonces esa ley que les traía supuestamente vida y salvación, les trajo maldición y muerte. Porque nadie la puede cumplir. Él le dice aquí, permanezca para hacerlas. Ese puede alcanzar salvación. Pero como no pueden permanecer en ella, les dijo, no pueden permanecer ustedes en ella. Entonces, en vez de traerles a ustedes salvación y vida eterna, lo que les trajo a ustedes fue maldición. Pero le digo, pareciera ser que Pablo es un poco grosero con lo que está diciendo, pero no diciendo él, está citando la Biblia. Que es maldito a todo aquel que no permanezca en la ley para hacerla y para cumplirla. Es maldito, dice. Va a haber maldición. Entonces, es por eso que ese fue el problema que llevaron allá arriba. Acuérdense, como llegaron estos ahí, dice que Pablo subió a Jerusalén. ¿Y qué fueron a hablar? ¿A qué conclusión llegaron? No podemos. Pedro dijo, es que hermanos, no podemos imponerle a los hermanos gentiles que acaban de aceptar a Jesús, ponerles la ley o que se circunciden. No. Si ni nosotros ni nuestros padres hemos podido. Imagínense, ellos mismos, digo Pedro, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplirla y queremos ponérselas a estos. No. Así que no, dice. No, que no guarden la ley y que no se circunciden. Ahí quedó todo. Pero aquí andaban estos queriendo volverlos al pacto antiguo. Entonces dice aquí, Pablo, no les dice. La única vía para alcanzar salvación y vida eterna, les dice, es nada más a través de la fe. No es guardando la ley. Pero le digo, hoy la gente que quiere hacer, judaizarse, guardando la ley. Es cierto, acuérdense lo que le acabo de decir ahorita. Había los 10 mandamientos, pero también en todo eso había algo que guardan ellos y guardan ahora los adventistas: el régimen alimenticio. Porque una ley que le dio a ellos, y como le dio a ellos que no podían comer camarones, no conejos, no buitre, no aquí, no allá, ellos no lo hacen y creen que haciendo eso van a alcanzar la salvación. Imagínense que guardando el sábado todavía como lo guardan ellos van a alcanzar salvación. No, más no saben que si fallan en uno, porque no lo pueden hacer, en vez de que supuestamente eso les sirve a ellos como, no, es que nosotros guardamos y nos apegamos a la ley y eso que guardó Israel lo vamos a guardar y nos va a dar salvación, perdidos están. En vez de alcanzar salvación, están bajo maldición. Les voy a poner, no sé si se lo dije un día de estos. Yo les mencionaba que cuando fue la pandemia murió el esposo de un tío mío, de una tía mía, ¿verdad? Ellos son adventistas. A mi mamá el Señor le dio un sueño y él le pedía: Señor, muéstrame a dónde está, porque se murió creyendo en las obras de la ley en el sábado, y el Señor se lo reveló a ella y lo vio sin ojos, los ojos negros, y le dijo: ¿cómo estás? Le dijo mi mamá en el sueño: ¿cómo estás? Mal, le dijo, estoy en un lugar oscuro, le dijo, no veo nada. ¿Qué le daba a entender? ¿A dónde estaba? ¿En un lugar de luz, de gloria? No. Quiere decir que la ley no lo llevó a la vida eterna. Y cuando le contó a la hermana, que es mi tía, órale al Señor para ver si estoy en la mentira, en la verdad, ¿qué más quiere, verdad? Todavía en el error, en la equivocación, y todavía, ¿qué más quiere? ¿Qué más señal? Bueno, de por sí ya tenemos la Biblia, pero como ellos lo interpretan a su manera, esto, lo que estoy diciendo ahorita es mentira para ellos. Y más no saben que guardando la ley, y si no la cumplen, porque no la cumplen, están bajo maldición. Entonces, no, en vez de que lo lleve a la vida eterna, va a causar maldición en ellos. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora viene el versículo 11 y cita otro versículo del Antiguo Testamento. Les dice: y que por la ley, oiga lo que le dice, si está diciendo ya que están bajo maldición, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Imagínense, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie se puede justificar para con Dios por la ley. Porque ¿qué?
es evidente, el justo por la fe va a vivir. Y le está citando a Habacuc. Allá se fue Pablo, mire, mire, Pablo sabía la escritura, ¿sí o no? La sabía. Todo lo que le está, se va a Génesis, un capítulo, se va a otro, Deuteronomio, ahora se va a Habacuc, porque Habacuc fue el que dijo esto. Entonces viene Pablo y le dice, es que por la ley nadie va a ser justificado para con Dios. Es evidente, le dice, porque el justo por la fe va a vivir, no por las obras de la ley. Nadie se va a justificar para con Dios por la ley. ¿Y esto quiere justificarse por las obras de la ley? No, le dice. Están gravemente equivocados, Gálatas. Y quieren volverse ustedes a eso, van a estar bajo maldición, les dice. Nadie se va a justificar delante de Dios por las obras de la ley, porque el justo va a ser salvo por la fe. No hay otra manera. El justo por la fe va a vivir, no por las obras de la ley, no por circuncidarse, no porque, ay, voy a guardar este régimen alimenticio y de esta manera le voy a agradar a Dios. No, no, estamos deshonrando y desagradándole a Él si queremos hacer eso. Ya, mire, con esto me adelanto al punto siguiente. Les dije ahorita, alguien sí vino y la cumplió, y fue Cristo. Él es el único, por eso Él dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué dijo? Que ni una tilde, ¿verdad? Ni una letra. Y según el alfabeto hebreo, cuando dice tilde, es la cosa más chiquita que puede existir. Pues ni lo más grande ni lo más chico, nada voy a quebrantar, dijo. Y es cierto, lo cumplió todo. ¿Y por qué lo cumplió Él? En primer lugar, porque nosotros no podíamos hacerlo. Él vino a cumplir para deshacer el viejo pacto. Para eso. Porque nadie podía hacerlo. Entonces, vengo yo, dice, la cumplo. Y aquí queda destruido el viejo pacto. Y ahora viene el nuevo pacto, que es de la gracia. El creer por fe. Es lo que está diciendo. Entonces, ahora dice el versículo 12. Y es cierto, dice, la ley no es de fe. ¿Sí o no? La ley, ¿qué es la ley? Es hacer. La ley es hacer. Pero dice, la ley no es de fe. Porque la fe no hay que hacer nada. La fe cree. Entonces la ley no es de fe, les dice. La ley no es de fe, sino que está diciendo, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Está hablando de la ley. Está ratificando el versículo anterior. La ley no es de fe, sino que la ley es hacer obras. Así que dice, vuelve a agarrar otro versículo de Levítico, sino que dice la escritura, el que haga estas cosas va a vivir por ellas. El que haga esto va a vivir por ellas. O sea, el que haga y cumpla la ley va a vivir por si la cumple. Pero si no la cumple, no crea que va a vivir. Porque la fe no es de obras. La fe lo que hace es creer. Y fue lo que hizo Abraham. Abraham no hizo nada. Ni ley había, como le acabo de decir. Mire, si ni circuncidado estaba, pues. Hasta años después se circuncidó él y su hijo, Ismael. Y él antes de todo esto ya le había creído. Y ni circuncidado ni bajo la ley estaba. Entonces, ¿a dónde se quedaban estos mentirosos? No había ley, no había circuncidado y había creído por fe. Por esa fe alcanzamos nosotros. O sea, él previó, ya estaba diciendo, y le dice, y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, todas las naciones de la tierra. Ni circuncidado estaba, para que dijeran que era la circuncisión para poder ser salvo, o para poder ser hijo de Dios. Ni guardaba la ley para decir ser salvo. No había nada de eso entonces, imagínense. Por eso Pablo, sabiamente por el Espíritu, está trayendo a la memoria todo esto, para encarárselos a ellos, sus argumentos con la misma palabra. Lo que ellos decían que era así, Pablo dice, no es así. No es por circuncidarse, no es por guardar la ley, que son ustedes hijos de Dios, ni van a alcanzar salvación. Entonces le dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas va a vivir por ellas. Levítico 18. El que haga esto va a vivir por ellas. Y eso fue que le dijo allá a Israel. Van a vivir, pero si hacen esto, si se apegan y las cumplen. Pero ahora Pablo está diciendo, la ley no es de fe.
Ahí son obras. Haga esto. No haga esto. Haga aquí. Haga allá. Es como hoy. Hoy no nos vayamos a literalmente los 10 mandamientos. No, ahora las iglesias ponen leyes. Aquí solo los hombres y aquí solo las mujeres. Cuidadito si le dan un abrazo a la hermana. Tiene que andar con mantelina. Todas con gran vestido hasta abajo. Y los hermanitos con camisa maga blanca. Todos. Son leyes que imponen. Leyes que quieren ponerle a la gente. Y no es eso. No es ley. No es imponerle a la gente. Es fe nada más. Entonces, terminamos ya. Viene y dice, el versículo 13. Si está hablando de que la ley era una maldición, ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vea, Cristo nos redimió. ¿Por qué? No podíamos cumplirla nosotros, hermanito. No. Si ni ahora que estamos en la gracia cumplimos. ¿Sí o no? Ni estando en la gracia cumplimos nosotros. Y ahora que estuviéramos en el tiempo de la ley, no, hombre, no podemos hacer nada nosotros. Hombres que estamos aquí, no digo que las mujeres, pero más somos nosotros los perversos, ¿verdad? Solo, hermanito, digo los demás, nada. ¿Qué ángeles o qué se creen? Si Jesús dijo, imagínense, uno cree que el adulterio es caer nada más en el adulterio físico, ¿verdad? Jesús se fue más allá, ¿verdad? Pero yo os digo que el que codició, él no estaba viendo el adulterio. El otro pecado estaba viendo. No, le dice, es que yo no me metí con la mujer. Pero codiciaste. ¿Y qué estaba viendo? Codicia. O sea, él no había caído en adulterio. No, en la codicia. Eso es lo que estaba señalando Jesús. ¿Entienden ahora ese versículo? No era que él pecó, adulteró porque la vio y la deseó. No, le dice, no adulteraste, pero codiciaste. Entonces, caes en pecado también. No había caído en pecado, pero sí en haber codiciado. Y dice, no, el último de la ley es ese, ¿verdad? No codiciarás, dice, ¿verdad? El último de los 10 mandamientos, no codiciarás. Y eso le estaba diciendo. Ya caíste en codicia aquí. Ya codiciaste la mujer. Entonces vea que no es fácil estar bajo la ley. Y ahora dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿por qué Pablo dice maldición de la ley? Ahí lo dice, hecha por nosotros maldición. Porque la ley es buena. Nosotros le hicimos maldición porque no la cumplimos. Porque ahora dice, como le digo, cualquier ejemplo que le acabo de poner de un motorista, lo que sea, de lo que manejamos. Es que si solamente fue esto que cometí bien pequeño, pero lo hizo. Pero tantos años nunca había hecho nada malo. Pero ese poquito, pues sí, ese poquito le manchó todo ya. Aquí no hay tal que, pero es que fíjese que poquito nada más, pero es que nunca. 50 años en el evangelio, hermanito, pero lo esto he cometido ya. Pero cometió algo. Y 100 años estuvo y en el último momento falló. Entonces, por nosotros. La ley es buena. Él nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros. Maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué dice maldición? Porque Él nos redimió. Mire, qué duro lo que le voy a decir. Dice por ahí un pastor que alguien le dijo, hermano, ¿y por qué dijo eso usted de Jesús? Que la Biblia lo dice. Jesús se hizo maldición, ¿sí o no? Sí, Él se hizo maldición. Porque eso es lo que dice aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, Deuteronomio 21, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en el madero hace más de 2000 años? Jesús. Entonces, Jesús fue maldito, ¿sí o no? Maldito el que es colgado. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de la maldición de la muerte y de la ley que no podía hacer nada. Entonces, Él viene, cumple la ley, muere en un madero porque dice maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? Para librarnos a nosotros. Porque la ley no íbamos a poder cumplirla, no íbamos a hacer nada. Él la cumplió por nosotros. Y se entrega para cumplir la ley que iba a ser maldito. Y ahí viene. Queda abrogada la ley antigua y ahora, con la muerte de él en la cruz, viene el nuevo pacto, que es de la fe, de la gracia. Ahí nos libra a nosotros, imagínense, nos libró
de la maldición de la ley. ¡Qué duro! De la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición. Porque no podíamos cumplir nada. Ahora termina Pablo. Termina con la pregunta que les hizo y que les mencioné al principio también. Dice, si él, oiga, murió colgado en una cruz para librarnos de la maldición de la ley, por eso dice el 14, para que Cristo Jesús, la bendición, oiga, él se hace maldición por nosotros, pero él, después de eso, o sea, él haciéndose maldición se hace bendición para nosotros. Amén. La muerte de él, que se hace maldición por morir, se hace bendición para nosotros. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición, dice, de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Por medio de qué? Abraham le cree por fe. Pero acuérdese, eso lo hizo para lo que iba a venir, que era Cristo. Va a venir, y mire, creo que va a ser, quiero ver la otra semana, si Dios lo permite. Va a hablar de eso. Bueno, no me adelanto mejor. Pero va a hablar de eso que venía después. Que él venía hablando, porque cuando habla de Isaac, no está hablando de Isaac. Está hablando de Jesús que iba a venir. Porque está hablando de la simiente. Y la simiente está hablando supuestamente de Abraham, que le iban a hacer, ¿verdad? No, está hablando de la simiente que iba a venir, que era Jesús. Entonces ahora le dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, la bendición de Abraham, lo que él hizo, creyendo por fe, nos alcanza ahora a nosotros. Somos bendecidos por el Padre Abraham. Entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe hoy nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu. Es lo que le digo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros, dice, recibimos, dice, la promesa del Espíritu por la fe. Por la fe de Abraham. Porque él le creyó a Dios. Esa fe es la que ahora nosotros nos movió para ahora hacer bendición nosotros. Recibir la bendición. Porque dice, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, por la fe, nosotros hoy también recibimos el Espíritu. Por la fe nada más. Hoy, como cuando fue en el capítulo 10, o el otro ejemplo que les ponía cuando llegaron y Pablo les pregunta, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Ni hemos oído si hay Espíritu, les dijo. ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo, ese bautizó para arrepentimiento, les dijo. Ni hemos oído si hay Espíritu, dijo. Y al momento oraron por ellos y recibieron el Espíritu por fe, por creer. Entonces ahora nosotros, por fe también, recibimos el Espíritu Santo. Aquí nadie tiene que hacer nada para decir que va a recibir, ¿no, hermanitos? Tiene que circuncidarse, guarde la ley, apéguese a estos ritos y va a recibir el Espíritu. No, es solo por fe. Así que terminamos, hermanitos, que el camino, lo que quiere señalar Pablo es eso. El camino en la vía única para ser llamados, ser hijos de Dios y alcanzar salvación, es por la fe. No hay tal es el primer punto y el primer argumento, que era por Abraham, porque circuncidó y nos circuncidamos, también somos hijos de él. No, le dice, es por fe. Porque el justo por la fe va a vivir. Y no es la ley tampoco, le dice. No es guardar los ritos, la ley, nada de eso, le dice. Es por fe nada más. Así que la única manera es esa. Para ser hijos de Dios, ser llamados, no, porque hoy nosotros somos hijos de Abraham también por la fe. Y si alcanzamos salvación, es a través de la fe en el Hijo de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. Así que agradezcámosle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Que Él nos dotó de esa fe salvadora para poder creer en Él y no haber sido engañados por otra cosa. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanito. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.